Amada iglesia, buenos días. Buenos días, ya salimos de la cena del Señor, entonces ya tenemos energía, ¿cierto? Ya estamos llenos de poder, ok. Acompáñenme a la palabra de Dios y vamos a ir a Génesis capítulo 18. Si no tiene Biblia, hágase al lado de un cristiano. ¿Y 19 seguro? Yo viajé en el tiempo y dije que iba a enseñar un Génesis 18. Hasta el 18 ya lo vio, ya se acuerda que dice allá en el 18, ¿cierto? Allí Abraham está intercediendo por una ciudad llamada Sodoma y Gomorra para que Lot sea librado del juicio. Ahora sí, vayamos a Génesis 19. Génesis 19. ¿Ok? El título que aparece allí es Destrucción de Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 17 quedamos en la sesión pasada. Acompáñenme al versículo número 17 y vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice? A la voz de 3. 1, 2, 3. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Mensaje para la persona que está en el mundo, ¿no? En Sodoma y Gomorra: escapa, huye por tu vida, no mires atrás. ¿No es el mismo llamado que hizo Cristo cuando lo encontró usted y a mí en el camino rumbo a Damasco? Es lo mismo que nos dice: escapa, huye por tu vida. La vida eterna está hacia adelante, mirando hacia la cruz. No mires atrás, porque si miras atrás, puede suceder lo que le sucedió a la mujer de Lot. ¿Se convirtió en qué? Padre amado, en esta mañana venimos ante ti. Abrimos tu palabra. Queremos sorprendernos en ella. Queremos que nos hables. Queremos que nos enseñes. Queremos que nos eduques. Queremos en esta mañana ser transformados por ti. Señor, hoy, en el poder de tu Santo Espíritu, hable el consejo. Permite que la revelación sea iluminada y la entendamos y la comprendamos y la apliquemos. Gracias por ser ese Dios bueno que enseña, que educa, que ama. Descansamos en el poder de tu Santo Espíritu, el cual nos guía en tu palabra para conocerlo, a mi Señor, de una manera correcta. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Usted quiere que Dios le hable en esta mañana? Yo también anhelo que le hable a este pequeño también. Génesis capítulo 19. Hemos visto que Lot recibe a los ángeles, los guarda en su casa, y vimos que en esta ciudad contaminada por el pecado querían tener sexualidad con estos ángeles, ¿cierto? Sácalos afuera para que los conozcamos. La gente de Sodoma y Gomorra estaba pervertida como nuestro mundo hoy en día. Hablamos del progresismo de ese entonces, es el progresismo de hoy en día. Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal, y llegar hasta tal punto de la degeneración sexual que ya se habían acostado hasta con ángeles. Génesis capítulo 6, le invité para que mire el video de cuando estudiamos Génesis capítulo 6, para que entendiera por qué Dios emitió un juicio como el diluvio. Judas y Pedro, refiriéndose al diluvio, la carta de Judas y primera de Pedro, nos dicen que estos acontecimientos como el diluvio y como la destrucción de Sodoma y Gomorra son ejemplos claros del juicio de Dios, de lo que va a sobrevenir sobre aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo. Que así como Coré, que fue destruido por fuego, que ejemplifica el mismo infierno, es un ejemplo de juicio en un llamado diciéndole a los hombres: arrepiéntanse, vengan a Dios, que es grande en misericordia, para perdonar, para limpiar y para librar del juicio. Y para librar del juicio. Vimos que Noé, cuando miramos Génesis, fue librado del juicio, ¿sí o no? Y dijimos que Noé ejemplificaba a la iglesia, al creyente. ¿Y con Lot qué sucede? Lot, aunque era un cristiano aguastillas, que no estaba caminando muy bien con el Señor porque terminó yéndose a vivir donde no tenía que ir a vivir, ¿cierto? ¿O
¿O a usted no le sorprendería que un cristiano le diga, me voy de vacaciones? ¿A dónde? A Las Vegas. Voy para Ibiza a pasar un día en la playa nudista más hermosa del mundo, pastor, a tener un tiempo espiritual. ¿Espiritual de qué me estás hablando, hermano? ¿Qué te pasa? Eso es un cristiano o un cristiano carnal que lo tiene debilitado el mundo, una patica en la iglesia y una patica en el mundo. Un pie en la iglesia y cuando pasa por la puerta se transforma. ¡Oh, aleluya, gloria a Dios! Y fuera está cantando rancheras y bebiendo cerveza. ¿Qué tipo de cristiano me estás llevando? Abraham yo no lo veo mundanalizado. Lo mundanalizado perdió sus posesiones, perdió su terreno, perdió la casa que había construido con tanto esfuerzo en Sodoma y Gomorra. Termina perdiendo a su mujer, termina perdiendo más adelante a sus hijos y termina perdiendo porque estuvo en un lugar donde no afectó la vida de nadie. ¿A quién evangelizó Lot? Eso fue lo que vimos hace 8 días. ¿A quién evangelizó? Porque el que se compromete con el pecado y con el mundo no tiene tiempo para los asuntos de Dios. ¿Con quién estás comprometido? ¿Cuál fue el compromiso de Lot? ¿Con Dios o con el mundo? Y el mundo es un enemigo de Dios. Nosotros estamos puestos en el mundo para afectar el mundo, para iluminar en el mundo, para hacer luz y sal, como lo vimos hace 8 días, pero no para permitir que el mundo ahora condicione cómo vamos a educar a nuestros hijos. No para que el mundo ahora condicione cómo vamos a llevar nuestro hogar. No para que el mundo condicione cómo tenemos que llevar nuestra vida. ¿Qué está condicionando tus decisiones? ¿El mundo o Dios? ¿Decides como decidiría Cristo? ¿Con los gustos de Jesús o con los gustos de Sodoma y Gomorra? Lot se encuentra en peligro porque está decidiendo bajo su criterio. Lo vimos en pasajes anteriores. Entonces ahora miremos el juicio. El juicio del Señor sobre esta nación. Quedamos en Génesis 17, este pasaje hermoso donde el Señor también nos manda a nosotros a huir y no mirar atrás. Porque el que está en Cristo no va. Y las cosas viejas. Y vimos un texto hermoso, ¿cierto? No hagáis memoria del pasado. Ese es el versículo preferido de mi esposa. No voy a recordar de nada de lo que me hiciste. Yo vivo feliz, ¿cierto, amor? No voy a acordar del pasado. El pasado quedó ayer y quedó pisado. Ay, gracias, amor. Está pisado. No hagas memoria del pasado. Ok. Génesis capítulo 18, versículo 17. Viaje en el tiempo, metas en la película. Espero que quiera ser un buen personaje, decida quién quiere ser. Si quiere ser un ciudadano de Sodoma y Gomorra, pues va a terminar destruido a mitad de la película. Si quiere ser Lot, va a terminar muy triste de ver cómo perdió a su familia, a sus yernos, a sus conocidos de Sodoma, a sus posesiones, a su casa. ¿Quién quisiera ser usted en esta historia hoy? Y de pronto el ángel que viene y emite el juicio porque le salió bien. Emitió el juicio y él no le pasó nada, no están problemas. ¿Ok? Y quiero recordarle que nosotros también juzgaremos a los ángeles y juzgaremos a las naciones. Estamos en el colegio de preparación. Recuerde eso. ¿Ok? Génesis, ¿qué minuto las tengo en inglés? 17. Listo, 17 al 22. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia ante vuestros ojos. Ya habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no puedo escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para ir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondieron: he aquí,
he recibido tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que me has hablado. No sé usted qué piensa cuando lee este pasaje. Yo veo a un paisa que quiere recatear. ¿Le ha pasado? Hijo, te pido que hagas esto, pero ¿por qué yo no quiero? ¿Pero por qué tengo que ir allá? ¿Pero por qué toca hacer como ustedes dicen? Veo un Lot que no está diciendo, sí señor, que era la perspectiva que uno espera en una persona humilde, que dice, voy a obedecer, sin poner reparo, sin hacer objeción. Por el contrario, quiere recatear. ¿Será que puedo ir a otro lado? Es que me parece más bonito allá que allá. Algunas veces en nuestras vidas somos así. Sí, tercos por naturaleza. La terquedad está atada al corazón del hombre. Y la terquedad no proviene del Señor. Miren las palabras. Después de estos hombres decirle, escapa por tu vida, vamos a concentrarnos en el pasaje 18. Lot dijo, les ruego. Estoy esperando que se me enfoquen un poquito los dedos porque me acabé de quitar las gafas y me estaban molestando, entonces denme un segundo. Listo. Así sucedió que cuando hubieron sacado afuera les dijo, huyan para salvar sus vidas, no miren atrás, ni se queden en ningún lugar de la llanura, huyan a las montañas, no sea que perezcan. Entonces les dijo, por favor, señores míos, no, en verdad vuestro siervo ha hallado gracia a vuestros ojos y habéis aumentado vuestra misericordia a salvarme de la vida, pero no puedo ir a las montañas, no sea que me alcance algún mal y muera. Mirad, esta ciudad está lo suficientemente cercana como para escapar y es pequeña, por favor déjame ir allá. Y le dijo, mira, también esto te he favorecido, pues no destruiré la ciudad que me has hablado, date prisa, huye allí, porque no puedo hacer nada hasta que llegues a ese lugar. Por tanto, ya recordamos que esa ciudad, ¿cómo se llama? Zoar. Ok. Vamos a ver tres partes aquí. La primera, miren el afán de los ángeles. ¿Qué le están diciendo los ángeles a Lot? Escapa para salvar tu vida. Y no mires atrás. El mensaje que traen estos ángeles es evangelístico, como el mensaje que debe traer todo aquel que cree y confía en Dios, la gran comisión. ¿A cuántas personas les has dicho, escapa por tu vida? Tu vida es valiosa para Dios, y hay momentos en los que ha enviado ángeles para decirte, huye por tu vida. Ángel quiere decir mensajero, ¿sabía eso? Los ángeles de Dios son mensajeros de Dios y los creyentes también somos llamados a ser mensajeros, ángeles de Dios que comunican a otros el mensaje de la verdad. ¿Cuándo has sentido ese afán, ese deseo de decirle a otro, sal de donde estás, el mundo en el que estás viviendo no le complace a Dios, huye por tu vida, huye por tu hogar, huye por tu familia, pero huye primeramente por tu salvación? Ese es el llamado de los ángeles en este momento, aquellos que hemos tomado el llamado de Dios que es para todos, y hacer discípulos a las naciones. Ese llamado santo de los ángeles también es para usted, que hoy representa al Señor Jesucristo trayendo el mensaje del Evangelio. Miren lo tremendo, y esto me llama mucho la atención en este pasaje. Parece que tenían más afán los ángeles de salvar la vida de Lot a su familia que el mismo Lot. ¿Oye, tremendo? ¿No le parece tremendo? Sí, ¿cierto? Y nos parece escandaloso, pero así también son algunos familiares cuando les hablamos de Cristo. No tienen ningún afán de escuchar acerca de la oferta de salvación de Jesús. ¿Ha encontrado gente así? ¿Ha sido usted alguna vez así? Sí. ¿Quién mostró el afán para salvarlo?
¿Usted mostró afán para salvarse o fue Dios que se mostró diciéndole, aquí estoy, quiero salvarlo? Deje de tomar las decisiones que está tomando. Así actúan también a veces los hijos, ¿no? Cuando uno tiene el afán de decirles por ahí no es, ellos actúan como paisas queriendo negociar. ¿Y si esperamos un ratico más? ¿Y si otro día? ¿Y por qué en el otro lado? Así como actúa Lot, actúa usted con Dios, he actuado yo, actúan nuestros hijos. Es muy marcado, ¿no? Iglesia, despierta. Dios nos ha hecho un llamado también a ser comunicadores de la salvación. Que no nos pase lo que le pasó a Lot, que la ciudad se pierde y no evangelizó ni a uno. Porque en él no había ni preste, ni un tris de afán porque otros fueran salvos. ¿Tienes afán porque tu familia conozca de Cristo? ¿Tienes afán porque tus hijos conozcan quién es el Salvador? ¿Tienes afán porque tu esposa sepa que hay un Dios al cual tú sirves? ¿Tienes afán de que tu esposo y tus hijos vean que Dios es el centro de tu vida y que tomas decisiones como Él te manda? ¡Yo soy hijo! Aquí también los hijos tienen consecuencias cuando hacen las cosas mal. Si eres hijo y conoces de Dios, ¿tienes afán de que tus padres vean que estás siguiendo a Dios para que ellos se encuentren también en el mismo camino y no alejados del Salvador? Tú también tienes responsabilidad. Y en este capítulo vamos a ver que cuando se saca a Dios de la vida, hay problemas. Se sacó a Dios de la ciudad y sobre la ciudad va a venir destrucción. Se sacó a Dios de la familia y esa familia ¿cómo quedó? Fracturada. Los hijos dijeron no queremos a Dios y terminaron pecando con su padre. El padre dijo yo no quiero educar a mis hijos en Dios y sus hijos terminaron desorientados, tomando las mañas de Sodoma y Gomorra. La esposa dijo yo no quiero un lugar de Dios, ¿para qué Dios? Y terminó como estatua de sal. Lot dijo ¿para qué mostrarle a mi esposa quién es Dios? Y su esposa terminó convencida de que había un mejor lugar, Sodoma y Gomorra, que el Dios que representaba a Lot. Tremendo, ¿no? Todo el caos que viene, pérdida familiar, pérdida de una sociedad, pérdida de bienes, pérdida y pérdida y pérdida. Porque el que rechaza el Evangelio no le espera más que pérdida. Muerte, muerte, muerte. Versículo 20. He aquí ahora está esta ciudad. Está cerca, déjame ir allá. La cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Lot insiste en ir a una ciudad pequeña llamada Zoar, y Zoar quiere decir ciudad pequeña. Pero el hecho de haber ido a donde él quiso traería repercusiones en su futuro, porque no fue donde los ángeles le dijeron suba a las montañas, a lo alto, no andes por lo bajo. Esto me lleva a pensar en Primera de Pedro cuando viene la prueba y viene la destrucción y vienen los problemas y Pedro dice mira a lo alto, al cielo, donde está Dios, donde viene nuestra esperanza. Deje de mirar por lo bajo porque por lo bajo hay destrucción. No dejaba de mirar para el piso. Oye, este Lot sí, terco, ¿no? ¿Le ha pasado con los hijos? ¿Le ha pasado a usted mismo? ¿Le ha pasado cuando amas a alguien y le dices Dios te ama, quiere algo mejor para ti? Salga de esa cantina. Y él dice, no, es que mis amiguis, pero su hogar, no, mis amiguis. Hermano, ¿le ha pasado? A todo pecador le pasa. Versículo 21. Y le respondió, he aquí he recibido tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la pecado. Date prisa, escápate allá, porque no podré hacer
hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de esa ciudad, Zoar. ¿Qué dijo el ángel? Que no iba a emitir el juicio hasta que Lot estuviera ¿cómo? Hasta que Lot estuviera ¿cómo? Desde el Antiguo Testamento yo veo que el juicio no viene para el justo. El juicio de destrucción y de condenación no viene para el justo. Por eso mi posición es muy firme de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Porque con Noé, porque con Lot y con los hombres justos del Antiguo Testamento, veo que cuando Dios envió destrucción, no permitió que el justo se mezclase con el incrédulo. Ahora, me llama algo la atención aquí, y es, no puedo actuar hasta que tú no estés a salvo. ¿De qué le recuerda esto? ¿Recuerdan cuando Abraham estaba orando y hablando con Dios en el capítulo pasado? Y Abraham dice, el Dios bueno, el Dios justo no hará lo que es correcto, porque si en la ciudad hay un justo, 40 justos, ¿destruirá la ciudad con 40? No, no la destruiré. ¿Y si hay 35? No, no la destruiré. Pero Dios, y llega hasta ahí, recate hasta ahí, ¿es cierto? Pero Dios termina destruyendo la ciudad. Y al único justo que había en la ciudad, le permite la salida con su familia. ¡Qué gran crisis! El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, versículo 23 al versículo 26. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. O sea que esto lo escogió en la noche y va amaneciendo. Porque vimos que a altas horas de la noche estaban golpeando la puerta de Lot para querer meterse a la casa de él y tener intimidad con los ángeles. Era una ciudad noctámbula, nocturna, que le gustaba la fiestica, la rumbita. ¿Se parece mucho a la mundanalidad de hoy en día? Sí. Va llegando en un nuevo amanecer. Hay un nuevo amanecer para Lot, un amanecer donde lo que él conoció en Sodoma y Gomorra va a ser destruido. Pero el fin de la vida no termina ahí, porque Lot, cuando sale de Sodoma y Gomorra, del corazón de él y del corazón de sus hijas, no salió la moral que esta ciudad les enseñó, la cual desvió sus decisiones después. Versículo 24 y 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Vemos el juicio de Dios en estos versículos sobre una ciudad pervertida, torcida, injuriosa, promiscua, fornicaria, idólatra, y como el pasaje que miramos hace 8 días, ociosos, porque la ociosidad es la madre de todos los males. Donde hay pereza, donde no hay ocupación de la mente, se terminan levantando altares al Dios de la fornicación, al Dios del adulterio, al Dios de la idolatría, al Dios del mal, a cualquier mal. Vemos que la mujer de Lot mira hacia atrás y queda hecha estatua de sal, y de eso hablé hace 8 días. Así que vayamos ya al versículo 27 y 28. Pero antes quiero recordarle algo. ¿Cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? ¿Por medio de qué? Azufre y fuego. Y ya dije lo que dijo Judas y lo que dijo Pedro de eso, dejándonos un ejemplo del juicio de Dios, una tipificación de lo que es la destrucción del pagano. Pregunto, si esa ciudad fue destruida por fuego, imaginen como si hubiera llovido meteoritos. ¿Habrán bases hoy en día para decir que esas ciudades existieron? Sí. Geográficamente, cuando estudiamos la arqueología bíblica, nos muestra que en los lugares donde nos habla el relato bíblico, esas ciudades existieron.
Y hay excavaciones arqueológicas donde encuentran ciudades con gente calcinada, con los cadáveres en la posición de auxilio. ¿Ustedes han visto un cadáver quemado? Bueno, a los que les gusta la criminalística, eso es tremendo. Esa posición tienen los cuerpos de una ciudad que no pudo huir, mostrando que el juicio de Dios fue evidente, fue cierto, fue verdadero. Tener que ser contradictorio a lo que enseñaron algunos en algún momento, que esto eran fábulas, no fueron cuentos como Adán y Eva, y que el relato de pronto no fue real o literal. Y la Biblia es 100% literal, hermano. Esto ocurrió, y hay ciudades encontradas, calcinadas, por lluvia del fuego. Lluvia del fuego. Pero bueno, más que eso, y quiero dejarlo claro, nosotros nos encanta la apologética, nos encanta la arqueología bíblica, nos encanta la historia de encontrar los científicos. Eso es hermoso y es fascinante, pero un cristiano debe descansar en que lo que dice su Señor es cierto y no necesita una prueba extra para creerlo. No deberíamos necesitar una prueba extra para entender que el cielo lo hizo Dios y la tierra la hizo Dios y que todo lo creó por su voz, sin materia prima. No necesitaríamos pruebas. Si soy creyente, debería confiar plenamente en su palabra. Pero hay gente que necesita pruebas para rendirse. Versículo 27 al 29. Vamos a ver que Abraham se va a enterar, le llegó la noticia, el periódico, y le va a decir: se destruyó una ciudad. Vino un desastre sobre Armero. Se va a enterar por la noticia. Versículo 27 al 29. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Uy, esto está buenísimo. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde se había estado, ¿con quién? Con el Señor. Versículo 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra y aquella llanura, y miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un... Versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Muchos tenían la costumbre en los hogares de tener dos cosas en la mañana: el tinto y el periódico. ¿Sí o no? Mi abuelo era así, todas las mañanas llegaba el tiempo a la casa, todas las mañanas, mis dos abuelos, y entonces uno vivía informado. Prendían el radio para empezar la mañana con las noticias, ¿sí o no? ¿Sí les pasó eso en la familia? Pues Abraham no era la excepción. No veo que tomara tinto, pero veo que vivía informado. ¿Y sabe por qué vivía informado? ¿Quién le contaba las noticias? ¿Encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Recuerde que a Abraham Dios ya le ha contado las noticias, y entonces en la mañana Abraham se levanta y lo primero que hace es ir ¿a qué? A poner las noticias del cielo. Señor, aquí estoy, coméntame qué va a pasar hoy, qué es lo que hay hoy, qué noticia me tienes. ¿Haces lo mismo? Versículo 22. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. No era algo que no fuera continuo en su vida. Había un lugar donde Abraham se encontraba con Dios, y Dios le informaba a Abraham las cosas. ¿Tienes ese lugar? ¿Tienes un lugar de oración donde Dios te informa lo que va a hacer contigo? ¿Lo que va a hacer con tus hijos? ¿Lo que va a hacer con tu vida? ¿Tienes un lugar donde Dios te informa de sus planes? En los capítulos anteriores vimos, en el capítulo anterior vimos lo que es la verdadera amistad. Y vimos que Dios está mostrando amistad verdadera con Abraham. Y aquí nuevamente lo está mostrando Abraham, respondiendo a la amistad que Dios le brinda. ¿Qué hace Abraham después de hablar con Dios? Mira hacia el lugar del juicio, hacia Sodoma y Gomorra, versículo 28.
y mira toda la tierra de esa llanura y ve que el humo está subiendo. Y yo quiero que usted en este momento piense como Abraham. Piense que usted es Abraham. Dios le ha dicho, voy a destruir San Carlos, voy a destruir el Tunal, y si no corre allá Ernesto, se quema con lo que hay allá. Voy a destruir Fátima. Mi Fátima no, ya vienen mis padres. Peleé con Dios. Allá está su ciudad, allá está su moral, la voy a destruir. Uy, y usted es Abraham. Y usted sabe que hay familia allá. Intercede porque esa familia salga de allá y no caiga sobre el juicio. Y al otro día otra vez al encontrarse, donde toma tinto con el Señor, cafecito en la mañana devocional, el Señor se le presenta, le da las noticias y pone su mirada y mira ese lugar destruido echando humo. ¿Qué va a pensar usted? ¿Qué va a venir a su mente y a su corazón? ¡Bravo, Señor! ¡Bien! ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a alegrar con el juicio? ¿Va a haber dolor en tu corazón de que solo se haya salvado Lot y que otros no hayan creído? ¡Ay, Señor, solo Lot! ¿No habían más justos? Y mi amigo, el de la leche, el de la carne, el panadero, con el que jugábamos canicas, se quemó en la destrucción, Señor. ¿Qué va a venir a tu mente? Porque que te quiero llamar la atención a un cristianismo real. Porque esta tierra va a ser destruida por fuego y nada de lo que conoces va a quedar. Y entonces ya con qué cara te vas a acercar a Dios a decirte, Señor, instruiste a mi papá, instruiste a mi mamá, instruiste a mis hermanos, instruiste a mis amigos, instruiste a mis conocidos. ¿Y a ti no te mandé para que les testificaras? Dios no hizo el ejercicio. Dios no hizo la tarea que tenía que hacer Lot. Lot tenía una tarea, así como usted y yo tenemos una tarea. No podemos culpar a Dios de la tarea que nos corresponde y anunciar el evangelio a las naciones. Lot no la cumplió. Y de pronto Abraham en ese momento diría, qué mal maestro fui, no lo eduqué mejor, pude haberlo educado mejor. Pudo haber pensado eso. Pero también pudo haber pensado, como a veces tenemos que pensar con madurez, ¿cierto? Porque después de haber dado el consejo nosotros como pastores, como hombres de Dios, damos el consejo y si la persona no lo quiere aplicar, ¿la podemos obligar? No la podemos obligar. Ya vimos el consejo. De pronto Abraham le dio el consejo a Lot, pero Lot no lo quiso aplicar, quiso hacer el suyo. Y cuando se toman malas decisiones, ¿vienen malas? Porque Dios aconseja bien. Dios no te va a aconsejar a que hagas lo incorrecto. Ay, pero qué malo tiene lo que estoy haciendo. ¿Yo lo haría? Ya no es qué malo tiene lo que estoy haciendo. La pregunta es, ¿Dios lo haría? ¿Dios lo haría? ¿Dios se habría llevado a su familia que habitara en esa ciudad de pecado y de maldición? ¿De fornicación? ¿De contaminación espiritual y moral? ¿Dios lo haría? Entonces, ¿usted por qué lo va a hacer? ¿Por qué va a ir a donde no tiene que ir? Es una buena pregunta. Continuamos. Y vio a Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura de aquella. ¿Y qué pasó? Vio que todo parecía un horno. Estaba subiendo solo humo. El juicio de Dios ya había caído. Versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Dios se acordó de quién? De Abraham. Dios se acordó de Abraham. ¿Y qué hizo? Y envió fuera a Lot del medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Qué piensas de esto? ¿Dios se acordó de quién? De Abraham. De Abraham. Querido, querida, ¿vale la pena interceder por la familia? Sí. ¿Vale la pena interceder por los hijos? Hijos, ¿saben que muchas veces el Señor no les ha dado una reprimenda donde sufran juicio porque los padres estuvieron orando? Aún en medio de su orgullo y su desobediencia. Esposas, ¿saben que en algún momento de pronto Dios no les ha dejado un juicio severo
porque de pronto sus esposos y sus hijos han orado diciendo: Señor, ten misericordia de mi mamá, ten misericordia de mi papá, ten misericordia de mi abuelo. Queridos, por amor a Abraham, Dios actuó con misericordia. Escuchó la oración de Abraham, porque la oración del justo puede mucho. Versículo 30 y versículo 32. Lot y sus hijas ahora se van a vivir a una cueva. Miren lo que sucede. Pero Lot subió de Zoar y murió en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse. ¿Tuvo miedo de quedarse? Ay, tenía unas ganas antes de irse para allá, y ahora que encontró en Zoar que dice: uy, no, si yo me quedo aquí, de pronto aquí también cae el juicio. De pronto aprendió la lección, ¿cierto? Llegó y miró, pues en nuestro contexto sabemos, ¿no? Llegó y miró y dijo: uy, no, yo ya no quiero vivir en el Santa Fe, porque va a caer la destrucción que cayó 2 cuadras allí. Se dio cuenta que era de pronto una ciudad que estaba muy identificada con lo que había pasado en Sodoma y Gomorra. Y entonces sale de Zoar, ¿y para dónde se va? ¿Para dónde? Entonces Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor, ¿cuál? Ay, ¿cuántos tienen hermanos? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos tienen hermanos menores? ¿Tiene hermanos? Cuidado de aconsejar mal a sus hermanos, a aconsejarlo con las mañas de Sodoma, a aconsejarlos con las mañas de la moda, y no aconsejarlos con la palabra de Dios. Porque mire el consejo tan satánico que le va a dar esta mujer a su hermana menor. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre está viejito y no quedará varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre Oiga, esto está tremendo. El texto no me está explicando por qué Lot sale con sus hijas de Zoar para habitar en las montañas donde le habían dicho que se fuera. Porque fue lo que le dijo: váyase para las montañas. No, yo voy para Zoar, para lo plano. Algo tuvo que haber visto en Zoar, lo cual no entenderé si me pongo a estudiar historia antigua. Las prácticas que habían en Zoar. Las chicas, o la chica mayor dice: hermanita, ya no hay hombre sobre la tierra y nuestro padre es el único que va a quedar, acostémonos con él. Y hay dos interpretaciones sobre esto. Una es que en la mente de ella sabía que la tierra iba a ser totalmente destruida y que los únicos habitantes de la tierra iban a ser ellos, y entonces ellas tenían como en la mente: hay que reprobarla. Entonces nos va a tocar solo a nosotros con nuestro papá volver a repoblar la tierra. Y la segunda, después de pasar por Zoar, ¿qué hallarían en Zoar? ¿Será que había gente en Zoar? Sí, había gente en Zoar. Ah, pero mala. Y entonces, ¿por qué las hijas le están diciendo: emborrachemos a papi y acostémonos con él? ¿Por qué? Su decisión en medio del problema, de la tragedia, de ver la ciudad perdida, de ver lo que sucedió con su mamá, de perder los bienes, las posesiones, sus maridos, sus prometidos, porque eran unos prometidos que estaban detrás de ellas. Sus decisiones se estaban basando en la confianza en Dios, en la dirección de Dios, en cómo piensa Dios, o en cómo habían aprendido a pensar en Sodoma y Gomorra. La solución proviene de una idea sana o proviene de una idea insana que han aprendido en el mundo. ¿Cuántas cosas tú decides con decisiones insanas? Y entonces le dicen: démosle de beber vino a papá. ¿Qué dice la Biblia acerca de la borrachera? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. El pecado no es tomarse un trago.
El pecado es sentarse a beber para emborracharse y permitirle que el trago tome el control. Eso es pecado. ¿Y por qué? Porque Dios te creó para que tengas control de tus decisiones. ¿Será que él no iba a controlar sus decisiones si estaba borracho? No, ¿cierto que no? Por eso a uno le parece tonto cuando el que está dedicado al trago le dice: ay no, pero yo nunca he tomado decisiones malas borracho, solo me acosté con una, con dos y con tres. Y hermano, sí es que las veía hermosas. Claro, porque el trago pone a alucinar. Hay disolución, hay confusión en los sentidos. Y cuando hay confusión en los sentidos y se toma decisiones con los sentidos, no se está tomando decisiones correctas. Porque los sentidos pueden engañar, ¿o no? ¿Será que los sentidos pueden engañar? Sí, claro. La vio muy hermosa, muy linda, muy atractiva y se despertó y usted, uy, ¿qué pasó? Parecía una mujer y era un hombre. Sí, hermanos, eso es cierto, eso le puede pasar a una persona. La vi tan hermosa, tan santa y tan casta y ahora tengo un SIDA. Oiga, la vi tan hermosa y tan buena gente con estos tragos. Hasta me cayó bien, pero ahora hoy me cae súper mal y está embarazada, ¿cómo me la quito encima? Cuando Dios dice que no nos embriaguemos, es porque hay disolución y terminamos tomando decisiones que no corresponden. Puede terminar diciendo lo que no es. Ya sabe por qué le iban a emborrachar, ¿cierto? Porque era la forma de poderle hacer lo que querían hacerle. ¿Y esto que ya se iban a practicar, dónde lo aprendieron? En Sodoma y Gomorra. Hay cosas que de pronto nuestros hijos están aprendiendo de Sodoma y Gomorra. ¿Sabe cuál es la nueva Sodoma y Gomorra? ¿Quiere que le diga cuál es hoy en día? Ahí la tiene. La tecnología. Porque la pornografía se la venden rapidito. La sexualidad se la despiertan rapidito. Las mañas se las venden rapidito. La idea de no sujetarse a la autoridad se la venden rapidito. Por TikTok venden unas estupideces, hermanos, unas tontadas. El reto, y el reto la persona terminó parapléjica en un hospital. ¿El reto cuál era? El reto de confianza. No, lo confía en mí, tírate para atrás. Y la chica después se corre, el pelado cae contra el piso. Muerte cerebral por un reto tonto. Retos de tomar gasolina. Retos tontos, ¿cierto? ¿No le parece pervertido atentar contra la vida del ser humano de esa forma? Ay, pero muy tonto el que hace eso, el que lo hace y el que también no vigila que sus hijos que están mirando. ¿Cierto? La nueva sodomía viene de la mano de la tecnología. ¿Qué pasó en esta novela? Versículo 34, al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí anoche pasada con mi padre, démosle voy a beber vino también esta noche y entra tú y duerme con él para que conservemos nuestra descendencia. Versículo 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de beber cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Que la borrachera no le dejó ver si era un sueño o era la realidad. Ni se dio cuenta. ¿Qué le hicieron? ¿No lo reciben? A un hombre le pueden hacer cosas sin que se dé cuenta. ¿No? Pero borracho, mijito, no venga con cuentos. Muy bien, esposa, así es. Como una mujer también le pueden dar droga o cualquier cosa y abusan de ella. Y las dos hijas de Lot concibieron de... Y las dos hijas de Lot, ¿qué pasó? ¿Era la forma en que ellas tenían que convertirse en madre? ¿Era el plan de Dios para sus vidas? Lo que se hace bajo la influencia de la ciudad del pecado, de Sodoma, de Gomorra, del mundo. Las decisiones que se toman con la influencia del mundo, del pensar o del sentir del hombre, solo traen problemas y dolor. Cuando Dios quiere algo para ti y para mí, no decide sobre la base del orgullo, de la arrogancia o de privarte de algo bueno y placentero. Se toma en la base del amor. Y en la base del amor
Dios quiere cuidarte y protegerte. Hermano, que cuando Dios te pide que hagas algo, lo pide desde la base del amor porque quiere cuidarte y protegerte. Miremos qué pasa aquí. Porque vivir en un ambiente moralmente bajo como Sodoma y Gomorra tuvo un gran efecto en la vida de la mujer de Lot, en Lot mismo como lo vimos la semana pasada, y ahora en sus hijas. Perjudicó a la familia de Lot. Y esa falta de compromiso de Lot afectó a una ciudad, afectó a su mujer, afectó a su familia. Versículo 33 al 38, quedamos en el 35, 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y lo llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y lo llamó por su nombre de Amoní, el cual es el padre de ¿quiénes? De los amonitas hasta el día de hoy. Y esta borrachera, esta inmoralidad sexual, los padres con los hijos, ¿Dios lo condenó? ¿Saben usted que Dios aprobó la pena de muerte, no? En la Biblia. Y la aprobó cuando el hijo se acuesta con la mamá, cuando la mamá se acuesta con el hijo, cuando se acuestan entre... Sí, la aprobó ahí. Cuando los hijos se aprueban entre hermanos, cuando se acostaban entre familiares. Cuando el hombre se acostaba con la suegra o con una parienta de su mujer, Dios le declaraba la pena de muerte. Mátenlo. ¿Y para qué? Para que eso no vuelva a suceder, un castigo ejemplar. No solamente para el que actuaba inmoralmente en el tema sexual, sino también para el que mataba, para el que secuestraba. Un delito grave, una pena grave. ¿Creen que esto que sucedió afectó solamente a las hijas de Lot? ¿O sus nietos también saldrían afectados y ensuciados por la maldad de su familia? Miren que las decisiones de Lot no solamente afectó una nación que se perdió porque no hubieron más salvos, no solamente afectó a su esposa, no solamente afectó a sus hijos, afectó a las descendencias futuras. Y esto tiene que llamarnos la atención como cristianos. ¿Lo que usted y yo hacemos afectará a nuestros hijos? ¿Lo que usted y yo hacemos en nuestra fe afectará a nuestros nietos? ¿Realmente estamos levantando personas con criterio moral sano? Que cuando tengan que enfrentarse a dificultades, tomen decisiones bajo la moral de Dios, o tomarán decisiones bajo sus propios principios inmorales. Esto llegó a afectar a generaciones posteriores. Recuerdo que me dice que nacen dos hijos, el uno se llama Moab y el otro se llama ¿quién? Bet-Amí, que es el padre de ¿quién? De los amonitas. Es la primera vez que en la Biblia me da el registro de dos pueblos que pusieron en problemas muchas veces al pueblo de Dios. ¿Y quieres saber cómo lo pusieron en problemas? Voy a darle una pequeña reseña de quiénes eran ellos, para ver si quedamos con ganas de meternos con gente o hacer amistad con gente que ande inapropiadamente. ¿Quiénes eran Moab y quiénes eran los amonitas? Ya dijimos que fueron descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, y su origen pues proviene de una relación incestuosa, contaminada, depravada. Los moabitas vivieron siempre al este del Mar Muerto y fueron frecuentemente enemigos de Israel, enemigos reales, y eran muy conocidos por un tema muy particular: la idolatría a dios dioses que realmente son perversos. Uno de ellos, Quemos, y el otro, Moloc. Miren por qué la importancia de que nació acá. La base moral de la familia de Lot estaba podrida
corrompida, y eso se trasladó a la siguiente generación. O si no, los hijos hubieran nacido sanos y hubieran buscado al Dios verdadero, pero terminaron adorando a dioses como Quemos y Moloch. El dios Moloch, si usted busca en internet, verá estatuas gigantes donde las mujeres llevaban y abrían el vientre y ponían el hijo a cocinar allá. Donde había prostitución sagrada, todos contra todos. O sea que la idea de Dios de ir a meterse por allá contaminó realmente a su familia, la dañó. ¿Qué cosas están contaminando tu casa que no las has sacado? Porque Dios dijo, escapa, huye por tu vida, pero no solamente por la tuya, por la de tus hijos, por la de tus nietos. Todavía no tengo nietos, pastor, pero tu vida debe afectar a las futuras generaciones. Estás llamado a ser luz y sal. A eso estamos llamados. Esos pueblos no solamente eran conocidos por la idolatría, por la perversidad sexual, sino también por la crueldad, donde las mujeres vírgenes las violaban y las entregaban en sacrificio. Ya les hablé del origen. El territorio, pues estuvieron siempre hacia el lado del Jordán y del Mar Muerto, donde tuvieron varios problemas en amistad con la nación de Israel. Y de acá en adelante la Biblia me va a mostrar que con estos pueblos tuvieron muchos problemas. Con frecuencia fueron atacados y se opusieron en el tiempo del éxodo a la nación de Israel. Los moabitas adoraban a Quemos y los amonitas a Moloch. Sacrificio de niños, prostitución sagrada y perversiones. Y estos dos pueblos, cuando estudio la Biblia, tienen profecías de juicio de parte de Dios y de los profetas, donde solo les espera destrucción y ser desaparecidos por Dios. ¿Qué piensa ahora, después de leer esta historia en esta mañana? ¿Quién eres? ¿Eres lo que en un momento se ha equivocado, ha ido al lugar donde no tiene que ir? Y has educado de una manera mala, pervertida a tus hijos, y estás viendo que ahora ellos se encuentran en problemas inmorales porque vieron tu ejemplo inmoral. Ay, pero mi hijo, ¿a quién salió que ahora ya anda embarazando mujeres? Pues, ¿qué si tú tenías hijos por fuera del hogar que le estás pidiendo? ¿De quién aprendió? Eso es como cuando yo me miro al espejo y digo, uy, mi hijo, ¿a quién salió tan terco? Pues, ¿a quién? ¿A quién? ¿La culpa será de la vaca o será mía? ¿A quién salió mi hijo tan duro de corazón para buscar a Dios? ¿Así era usted antes de creer en Cristo? Así era usted. Pero la pregunta es, ¿quién soy en esta escena? ¿Soy una de las hijas de Lot que no le importaría hacer lo que fuera, como acostarse con su padre, de lo inmoral que estoy de mente desviado? ¿Soy una mujer como la que dice, ay, anhelo tanto el mundo que estoy que me devuelvo, allá había rumbita, había parranda, había sexo ilícito, ay, habían unas cosas tan chéveres en las que yo me entretenía en mi carne? ¿O soy un Abraham que está intercediendo y quiere que su familia se salve? Queridos, el juicio de Dios es certero. La gracia de Dios también es eficaz para el que se arrepiente. Este mundo que usted y yo conocemos va a ser destruido por fuego. ¿Cuándo fue la última vez que le habló a alguien de un Cristo que salva y que da vida eterna? Porque si el juicio cayera sobre su familia y usted lo viera caer, ¿no sentiría tristeza de no haber hecho nada? ¿De no haber orado? ¿De no haber intercedido? ¿De no haber abierto la Biblia para que Dios le enseñara sus consejos y empezar usted a vivir como cristiano para tener una buena amistad con Él? Cosa de que al tener una buena amistad con Él, tenga la certeza de que Dios como amigo suyo puede proteger a los suyos. ¿Cómo prefieres a Dios, de amigo o de enemigo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Como hijo o como enemigo? Esta tierra va a ser juzgada por fuego. No cabe duda. ¿Qué sentirías si los más cercanos se pierden por no haber conocido a Cristo? No lo quisieron conocer y tú lo quieres conocer. ¿Tienes tiempo de calidad con Él? ¿Abres la Biblia? ¿Buscas su consejo? Padre amado, te damos gracias en esta mañana.
Tu palabra es cierta, tu palabra es bondad, tu palabra es amor, pero tu palabra también, Señor, es un ejemplo claro de tus juicios. Porque todo aquel que decide hacer lo malo, Señor, el que siembra en maldad, siembra en corrupción y solo traerá condena y juicio. Pero aquel que se arrepiente, Señor, aquel que es humilde de corazón, tú no lo rechazas, Señor. Perdónanos si hemos dejado entrar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros padres, cosas que no corresponden a tu sana moral. Estamos en un mundo depravado que necesita con urgencia ser enseñado desde tu moral. Ayúdanos, Señor, a dejarle a nuestros descendientes una nación distinta a la que tuvieron los descendientes de Lot. Una nación diferente, donde adoren al Dios vivo, Señor, y no a dioses que los invitan a la lujuria, a la fornicación, a la muerte, al adulterio, a la promiscuidad. Señor, tú eres un Dios santo y tu juicio es verdadero. Bendecimos tu nombre en esta mañana y damos gracias por este tiempo. Amén. Gracias para los hermanos que nos han seguido hoy en el en vivo. Y bueno, continuamos estudiando Génesis capítulo 20 dentro de 8 días.